la violencia está a todo nivel de la sociedad. Es generalizado y yo creo que hay que entenderlo y hay que verlo así dentro de esa diversidad que somos las mujeres. Ya lo que le pegan los hombres a las mujeres, va a decir que es recién. Si eso ya venimos de hace porque donde usted se dejó dar la primera, olvídese. No ve las indígenas, dice que aunque pegue, aunque mate, camaridez, dice. ¿Qué será, ceñito? Será tal vez la incomprensión, o también depende cuando están entretenidos con otra mujer, o será tal vez porque no nos mantienen. Bueno, distintas cosas tienen que ser. Los típicos que ya estoy acostumbrada de mamita, qué rica que estás. O sea, a mí eso realmente me pone mal. Tú ves que la gente no te mira como un ser humano más, te mira como un poco de carne. Sean de diferente índole, diferente edad, los hombres te agreden en sí porque agreden tu personalidad, tu espacio, incluso si estás esperando el bus te acercan y te dicen que para dónde vas, que te acompaño, en diferentes formas. Además paran un montón de carros, hombres en carros, y me dicen, mami, te llevo. En el bus es un constante manoseo, un constante abuso. Imagínate, te paras en el bus y hay 3 chicos al lado tuyo y muchos simplemente no se apartan de ti por divorciarte. Y si te toca salir, pues no tiene el más mínimo reparo en quedarse parados y rozar su cuerpo con el tuyo. Los diferentes tipos de violencia, personalmente creo que para mí la más significativa y la que más me marcó es en el ámbito laboral. Cuando yo estuve a cargo de un proyecto y me tocó negociar el proyecto y ya la ejecución del proyecto, no me daban cita, fui como un mes intentando, no pasaba nada. Luego conversé con un compañero de oficina que era pedagogo, le conté con quiénes teníamos que reunirnos y él me dijo que era su amigo y que él me podía acompañar a la reunión. Me dieron la cita, pero me pidieron que mande mi hoja de vida ese mismo día. Fuimos al día siguiente a la entrevista. Cuando entramos no me hacían pasar hasta que él se anunció. Ahí nos permitieron pasar. Cuando entramos, claro, él se presentó, pasé, no dije nada. Y desde ese momento, que para mí estuvo permeado, una porque era amigo y otra porque era hombre, se abrieron las puertas. A partir de eso nos dieron citas cada vez que pedíamos, pero en las reuniones tenía que hablar el J, no tenía que hablar yo. Cuando yo hablaba y me daban la palabra era la doctora. Esto fue en el 97, 98. Yo creo que no ha variado, porque hay instituciones en donde la lógica del poder está muy marcada. Ser hombre o mujer es muy fuerte, ¿sí? Me golpeaba, me insultaba, me humillaba. Uno piensa que está bien, ¿no? Como dicen, le enseñan a uno que hay que aguantar. Pero me he dado cuenta que no es así. Basta ya. Y cuando uno dice basta, siempre llega una hada madrina, que es hada basta.
hay que sacarlo, hay que buscar ayuda. Tenemos muchos derechos que a veces no los conocemos. Tampoco no debemos dejarnos, porque sí habemos mujeres que nos dejamos, pero dominar mucho. Que hasta para el pan hay que pedirle al marido, y eso no debe ser. Y es también cuando una se le exige algo, él actúa también, ahí es cuando vienen los golpes. Un ojo tapado, el hocico hinchado. ¿Ya ven? Así nada más, mi señorita. Mi nombre es Marlene Hugo, yo tengo 5 hijos. Yo vengo de la ciudad de Guayaquil. Decidimos vivir aquí, radicarnos aquí, porque la familia decía, donde está el marido tiene que estar la mujer. Yo no me enseñaba porque no era bonito para mí, ¿no? Yo tenía mi negocio, era una chica muy independiente, me gustaba apoyarle a mis padres, pero cuando vine acá cambió totalmente mi vida. Comencé a depender de él, comencé a depender y a tener los hijos que él quería. Nunca él me dejó cuidarme, nunca dejó que yo salga a visitar a mi familia. Desde ahí ya empecé yo mismo a quizás aceptar esa realidad, a aceptar lo que él me decía, lo que él me imponía. No me maltrataba físicamente, pero sí psicológicamente. Me quedaba embarazada del tercer, cuarto hijo y comenzaba a ponerme que yo era la que le era infiel. Y comenzaba el maltrato, que eras una gorda, eres una fea, eres un inútil, que no sirves para nada, que ni tu familia te quiere. Son cosas muy dolorosas que a veces cuando se recuerdan a uno le duele todavía. Yo para la sociedad no vivo violencia porque yo no tengo golpes, nunca tuve golpes, pero realmente los golpes están en el alma, en el corazón y duelen mucho más y son más difíciles de sanar. De la violencia psicológica, mira, eso, yo llevo muchos años en trámite, en tratamientos, pero es de a poco porque mira, si es bien los golpes se sanan, pero eso es como una herida así, como, ¿cómo te podría decir? Como que tuvieras un cáncer que está ahí y cuando tú piensas que lo has superado, no es verdad, porque a veces vuelves a caer y es bastante difícil aceptar que tienes violencia psicológica. Es muy difícil decir, sí, yo soy víctima de violencia. Hay diferentes tipos de violencia, por ejemplo la psicológica, que es la que siempre nos están dando insultos, nos dicen insultos sutiles, ¿verdad? Que por ejemplo nos dicen que somos bobas, que no servimos para nada, que sin el hombre que va a trabajar y si no nos da nada, no servimos nosotros, que ellos no son los que nos mantienen, ellos son los que hacen todo, pero que nos hacen sentir inútil, porque nunca se refleja el trabajo que hacemos en la casa, el cuidado de los niños, la educación que nosotros apoyamos y aportamos para nuestros hijos, o sea, los hombres no la ven y por ende nos dicen que sin ellos no somos nada, que no servimos y una cantidad de insultos así similares que normalmente cuando yo vivía la violencia era algo normal, o sea, de verdad, llegué a un momento a sentirme totalmente inútil porque sentí que no podía separarme de esa persona porque realmente era el que trabajaba y me daba para medio comer. Uno como mujer sentimentalmente uno se acaba, piensa, ¿qué será que quiere esa persona de mí? ¿Será que quiere algo serio? ¿Será que quiere jugar conmigo? ¿Será que quiere burlarse de mí? ¿Cuánto tiempo más estará conmigo? Uno sufre psicológicamente. La violencia contra la mujer no es solamente una violencia física, sino también la violencia psicológica.
Aquí en Cuenca, por decir algo, el hombre es muy machista. El hombre piensa que la mujer tiene que hacer todo lo que él diga. Y en el campo es mucho peor. Es tremendo, porque la mujer está acostumbrada ya al maltrato del hombre. O sea, para ellos no es una violencia. Para ellas es simplemente algo normal, algo que pasa siempre, algo que su mamá le dijo, es tu marido y tienes que aguantarle, si te pega no importa, pero tienes que vivir con él hasta el día que te mueras. No podemos callar las cosas que nos suceden, entonces tenemos que contarlas, conversarlas, dialogar con alguien que los escuche. ¿Qué me ha dolido más? La humillación. Eso es lo que más me duele. Que no me trate como una persona que soy. Sino que me viva maltratando, humillándome delante de las otras gentes. Y usted que está al pie de la iglesia siempre, hay mujeres que vienen a rezar y a pedirle a Dios. A pedirle a Dios que se componga el marido, que regrese el marido. Como yo digo, si mi marido es malo, con todo y papel le doy hasta con título, que se vaya cargando. Yo lo que tengo que hacer es escuchar primeramente a Dios, buscar a Dios, que Dios me va a dar una compañera idónea. Sino que los problemas que hay en divorcio, tantos problemas que hay, es porque uno, si es luz, yo tengo que buscarme una mujer que sea luz. Si soy tiniebla, busco una tiniebla. Yo para buscar una mujer idónea, tengo que buscar una mujer que alabe a Dios. Nosotros somos bastante machistas, hay que reconocerlo. Y pensamos que la ama de casa, la compañera, porque la tenemos en la casa, ya está ahí y ahí se acabó, tiene que hacernos todo. Y uno llega y no hay comunicación, no hay un diálogo. Entonces uno se confía mucho. Yo, por ejemplo, en mi lugar, yo la mandé a la universidad. Y en la universidad, como su nombre lo indica, es una universidad, se aprende mucho. Pero ella aprendió el camino mal. Comprendió mal las cosas y se sintió libre. Y me dijo, tú no eres mi dueño. No me daría cuenta, más que todo fácil, o sea que dependiendo del hombre y a la mujer, entonces falta de comprendimiento a lo mejor, o tanto la mujer no hace caso o el hombre es un poquito más abusivo, tal vez por tener un machismo. A mí me gusta y ella rechaza, no está bien. Y si me gusta lo que me gusta, cualquier cosa, puede ser trabajo, puede ser cosas, puede ser en comida, puede ser lo que sea. Es lo que me gusta y ella no le gusta, pues entonces no está bien. Se sienten machistas, piensan que solo ellos tienen la palabra y no más una mujer. Cuando recientemente me casé y sufrí en carne propia, físicamente y moralmente, el maltrato que he tenido yo. A lo mejor yo sufriría unos 15 a 16 años, porque los guaguas eran pequeños, no se pensaba, no, a lo mejor uno como no se tenía de dónde, no se trabajaba, entonces esperaba solo del marido, ¿no? Entonces uno a lo mejor pensando eso, a lo mejor uno no se ha aguantado de todo. Yo digo, no, el maltrato físico es un dolor que le puede pasar, ¿no? El maltrato, lo que a uno le habla, eso es el maltrato más, o sea, a uno le baja la moral, ¿no? Totalmente. Yo no puedo ni salir. Si estoy reunida con unas amigas, es maldad para él. Quiere
solamente tenerme encima de casa, como que si fuera una esclava. Yo tuve una acción de violencia contra mi esposa. Yo la agredí, lo cual después me arrepentí porque yo mismo me hice un autoanálisis y no creí conveniente volver a agredir a mi esposa. Pues yo era joven, era impetuoso, fui deportista y sin duda por eso me violenté tal vez y la agredí, pero un solo golpe le di, no le di más. Donde usted se dejó dar la primera, olvídese. Si usted no le respondió la primera, le pisó el poncho. Fueron 13 años de sufrimiento. Yo he querido ver a mis hijos, verlos crecer conmigo y con el padre. O sea, y eso era lo que yo decía, ya que yo no me crié con mi papá y mi mamá, que mis hijos se críen con su papá. Padre y madre fue. Me agredía, era totalmente machista, no le gustaba que saliera, no le gustaba encontrarme en la calle. No le gustaba que mis amigas vinieran mucho a la casa. Él, como era abogado, no tenía ley. Llegaba tomado, me pegaba. O sea, esto me duele mucho, o sea, porque yo sí he sufrí bastante y cada vez que me acuerdo me duele recordarlo. Oiga, casi todas las mujeres son maltratadas, sino que hay unas que no denuncian porque el temor, el marido se les va, quien les da de comer, eso es lo que uno piensa. Sí, yo con mi pareja, el padre de mis hijos, viví 7 largos, inmensos años de violencia en situaciones psicológicas, violencia psicológica, física, sexual, violencia económica. Para mí era fatal a partir del día miércoles, porque lo único que esperaba era golpes, insultos, me pegaba, me golpeaba, lo hacía con mis hijos. No le importaba que mis niños eran pequeños, que mi niña era pequeña, que el bebé estaba enfermo. Yo sentía mucho miedo. De verdad, si estuve 7 años con él, era por el miedo que yo le tenía, porque a partir del primer momento que él empezó a golpearme, yo sentí muchísimo miedo. Él me pateó en la cabeza, yo tengo parte de mi cabeza hundido un poco. Sí, en muchas ocasiones me lesionó 2 veces la nariz. Bueno, también como heridas de cuchillo, que las tengo partes en mi cuerpo. En varias ocasiones me escapé porque no aguantaba más. Yo me escapaba de la casa. En muchas ocasiones yo dormía en la calle, me escondía con mis hijos por ahí y regresaba con él porque no encontraba una salida. No tenía apoyo, no tenía redes, no tenía dónde ir. No tenía sentido vivir. Yo intenté suicidarme 3 veces y lo único y no quería dejar a mis hijos solos. El bebé para mí es, o sea, mis 2 hijos.
De Cali, nací en Cali, ahí viví la mayoría de tiempo. Somos bien marginadas por ser colombianas, porque muchas veces piensan que solo venimos a prostituirnos. Somos bien marginadas por las mismas mujeres ecuatorianas. Como pareja, él me maltrataba bastante, pero porque no tenía yo a dónde acudir. Y por medio de mi jefe, ya vieron el problema que yo tenía y que yo llegaba golpeada. Me dijo que fuera a la comisaría de la mujer. Allá fui a pedir ayuda porque a dónde más iba yo. Y claro, me maltrataba porque yo igual no tenía nadie, no tenía a quién recurrir, a quien decirle que me ayudara, que me defendiera. Fue difícil eso también. Eso. La primera vez que me golpeó muchísimo, una violencia, le pasó a una empleada de mi mamá. Estábamos desayunando mi mamá y yo, y la empleada llegó con retraso. Mi mamá preguntó simplemente, ¿por qué llega tan tarde? Y ella levantó la cara y tenía la cara pésima, el ojo, un labio. Y la primera vez que me pasó me dije, pero ¿cómo es posible que a mí me pase lo mismo? O sea, me acordé mucho de esa escena. ¿Cómo era posible que me pasara a mí lo mismo? En mi propia casa, con un marido que se suponía que eso no tenía que pasar. Te deja vergüenza. Vergüenza porque uno se dice, ¿cómo es posible que yo me deje hacer esto? Por razones de pobreza, de dificultades económicas, de angustias, se supone que solo ahí puede pasar. En eso que tú dices, las más pobres, siempre se ha supuesto, creo yo, que ahí nomás tiene que pasar. Y no solamente en el caso de esta violencia, en el caso de toda violencia. Y después descubres, cuando te pasa en la vida cotidiana, que no es cierto. Que te pasa en tu propia casa, pasa lo mismo que en esas otras casas. No te atreves ni siquiera a contarle a tu familia. Tienes vergüenza de contarle a tu familia. Entonces te quedas solita. Porque sucede que tu marido tiene un apellido. Porque sucede que hacen parte de un medio social en que no les puedes hacer el daño de contarle ni siquiera a la amiga, que a lo mejor está pasando por lo mismo. Entonces te quedas en silencio,
para no hablarte de los hijos. Son todos apellidos, compromisos tremendamente más grandes. Son empresarios prósperos, son banqueros exitosos, son eso, por ejemplo. La primera vez hay una disculpa, la segunda ya no. Después ya no se miden las consecuencias. El agresor busca horas de la noche, de la madrugada, o que la señora esté sola. Muchas veces pensamos que el hogar es el lugar más seguro para una mujer y sus hijos, pero lamentablemente no es así. A veces es el primer lugar donde son violentados sus derechos. El femicidio, pensar que existan, que otras mujeres como yo sean violentadas, sean golpeadas, sean amenazadas de muerte, sean acuchilladas, sean pegadas por sus esposos con machetes, que intenten dispararles y que después digan que ella solita se hizo, que ella solita se cayó, que ella solita se quiso tomar el veneno. O sea, es duro. Un terrible crimen ocurrió en Guayaquil. Una pequeña niña de 7 años fue brutalmente violada por su padrastro. La menor puso resistencia. Este individuo, para poder saciar sus bajos instintos, decidió apuñalarla en 17 ocasiones. La maldad no tiene límites. Esta vez la víctima fue una pequeña de 7 años. Su padrastro no solo abusó sexualmente de ella, sino que la apuñaló. Nosotros hacemos un monitoreo diario, ¿no?, a 7 medios de comunicación impresos y los noticieros de 5 canales de televisión. Ese es nuestro universo. Entonces, desde el 2009 al 2010, notamos que el 55% de las notas que refieren a niñas y adolescentes mujeres aparecen en el tema violencia víctima, en primer lugar. En segundo lugar, violaciones. En tercer lugar, abuso sexual. Los varones, el 23% aparece en violencia víctima, o sea que es más bajo todavía que el de mujeres, 55, varones 23. En segundo lugar, varones, está accidentes de tránsito, y en tercer lugar, deportes y recreación. Entonces, claro, si nos damos cuenta de que es la mujer quien aparece más como víctima en los medios de comunicación en comparación al varón. En su vivienda, las tías de la menor no dejan de hablar de lo que pasó. La mayoría de las notas de niñas, niños y adolescentes está en esta sección. Esto quiere decir que las niñas y adolescentes mujeres en un primer lugar aparecen en estas páginas, y también, sobre todo, el tema principal que se trata sobre ellas es el de violencia víctima. O sea, ni siquiera se les reconoce como sujetos sociales de derechos que fueron transgredidos, ¿sí?, o que fueron vulneradas, ¿no es cierto?, en sus derechos, sino que son unas víctimas pobrecitas, y que muchas de las noticias sobre violencia víctima incluso se culpabiliza a la niña y al adolescente. A ella como la culpable, sobre todo en abuso sexual y violaciones, como la niña que provocó al adulto, ¿no?, como la niña traviesa. Esto no ayuda a contextualizar la problemática, sino que de alguna forma como que se naturaliza también la violencia, ¿no?, y decir, bueno, es una violación más, un abuso sexual más, aquí no ha pasado nada. O sea, es decir, vemos también incluso en el tratamiento informativo una impunidad. Más allá de que en el sistema judicial
obviamente muchos casos no se concluyan, no se sancione finalmente, el medio de comunicación también está trabajando de esta manera, ¿no? Es decir, solamente contando el hecho, pero sin darle seguimiento al caso, para que finalmente se logre la restitución del derecho. Yo fui víctima de violación a los 16 años. No pude acabar mis estudios. Mi padre tuvo el error de casarme con el mismo violador. Yo me crié con mi abuelita y ella me maltrataba, no me quería. Incluso a los 7 años un tío abusó de mí, hasta los 12 años. No me creyeron, ellos no me creían. Dijeron que no, que eso nunca pasaba, que eso era mentira. Yo le decía a mi abuelita, él abusó de mí, él abusa de mí, nunca me creyó y nunca me ha creído tampoco.